Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Claudia Gordillo, soy administradora de empresas de profesión y desde hace 10 años practicante profesional de ciencia de la mente. Hoy estamos Moni y yo listas para comentarles un tema que es súper importante y es dentro del autocuidado, el cuidado a nosotras mismas, hacia nosotras mismas. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero presentarles a Moni. Moni, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Mónica León, soy abogada de profesión y practicante de ciencia de la mente desde enero de este año. Soy mamá de tres maravillosas criaturas que me hacen tratar de ser la mejor versión de mí misma y me enseñan día a día lo que es el amor incondicional. Y bueno, como decías, Clau, el tema de hoy es muy importante. Es un tema que no muchas veces le prestamos atención porque le tenemos miedo al dolor y preferimos ignorarlo en búsqueda constante de esta felicidad incondicional, que tenemos esta falsa idea de que para ser felices tenemos que estar alegres todo el tiempo y por eso tratamos de huir del dolor, como si fuera un monstruo que va a tratar de devorar nuestra felicidad. Y como dice Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis moderna, la vida te traerá dolor por sí misma. Tu responsabilidad es crear alegría. Qué lindo, qué lindo y qué importante eso, Moni, porque ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede a todos? Experimentamos dolor, eso es parte de la vida en sí, ¿no? Nadie puede evitarlo. Y el problema es que en realidad no sabemos qué hacer con él. Como no sabemos qué hacer, muchos lo que tratamos de hacer es de ignorarlo. Nos da miedo el solo sentir el dolor o el creer que podamos sentir dolor, ¿no es cierto? Entonces huimos, lo cual finalmente no es posible, es irreal el que podamos huir del dolor. Entonces, en lugar de huir, justamente lo que debemos aprender a hacer es a manejar nuestras emociones, sobre todo en esos momentos que nos suceden a todos, en los que atravesamos retos, como podría ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, que algo no salga como nos hubiese gustado. El reto está ahí, el dolor está ahí y la diferencia es cómo nosotros asumimos ese dolor, qué hacemos con él. Y bueno, justamente para empezar a abrir nuestros sentidos, ¿no? Y hacer contacto con todo esto, es que Moni nos va a hacer una breve meditación guiada. Nos va a dirigir y va a permitirnos realizar ese viaje a través de lo que significa equilibrar el dolor y la alegría. Gracias, Clau. Eh, Nada, ahora los invito a todos a conectarse con ustedes mismos, a empezar a abrazar esa alegría que todos tenemos. Y para eso les pediría que cierren los ojos y que nos acomodemos en una posición de meditación, la que ustedes prefieran, ya sea sentado en el suelo, en una silla. Lo importante es mantener la espalda recta, la espalda erguida, en una posición atenta, pero relajada al mismo tiempo. Las orejas separadas de los hombros, el mentón paralelo al piso, y vamos a iniciar este viaje hacia nuestro interior. Con estas tres campanas hacemos un llamado a nuestro ser interior y nos conectamos sintonizándonos en el aquí y el ahora. Por unos minutos no existe nada más.
Poco a poco vamos identificando esos pensamientos dispersos que van apareciendo. Todos los pendientes, los problemas, la lista de quehaceres del día a día. Y empecemos a visualizar cómo se van alejando y desapareciendo, sabiendo que pueden esperar y que estos minutos son únicamente para ti. Tomamos una respiración profunda, visualizando cómo ingresa por nuestras fosas nasales sentimientos de calma, tranquilidad, sosiego. Los incorporamos, los encarnamos. Sostenemos este sentimiento y poco a poco exhalamos lentamente, visualizando cómo soltamos y dejamos ir cualquier sentimiento de culpa, ansiedad, desorden, caos, ira, cualquier cosa que nos haga sentir incómodos, se va disolviendo. Una vez más, tomamos una respiración profunda, visualizando cómo ingresa a nuestro cuerpo sentimientos de alegría, felicidad, disfrute, goce, placer. Los abrazamos, los sostenemos de la manera más elevada. Y poco a poco vamos exhalando, soltando cualquier sentimiento de pena, dolor, angustia. Les agradecemos por las enseñanzas que nos trajeron y amablemente los dejamos ir. Tomamos una última respiración profunda, visualizando un hilo dorado, un hilo brillante, cálido, hermoso, que nos conecta con nuestro cuerpo espiritual. Y ese hilo cada vez va profundizando más y más. Y a su vez, mientras va profundizando dentro de nosotros, también se va extendiendo más allá de los límites de nuestro cuerpo físico. Va llegando a todo lo que nos rodea. Va llegando a todos nuestra casa, nuestros distritos, nuestros países. Se va saliendo de la Tierra, va llegando al universo y nos va conectando con todo lo que es, con todo ese mundo visible y ese mundo invisible. Nos conecta de manera inseparable con todo. Encarnando esa unión con el todo, sostenemos y lentamente exhalamos cualquier ilusión o sentimiento de separación. Lo dejamos ir.
Poco a poco vamos regresando al aquí y a la ahora, agradeciendo estar presentes y abiertos para recibir información que va a nutrir nuestra mente y nuestro espíritu. Gracias. Qué lindo, Moni. Gracias por esa meditación. Justamente que da pie a que tomemos contacto con nuestros sentimientos y con las ideas que vamos a compartir ahora. Les habíamos comentado hace unos momentos, ¿no? Nos toca experimentar dolor. Es algo realmente inevitable en nuestras vidas. Experimentamos ciertas circunstancias que nos hacen pasar por retos, situaciones por la vida que nos traen dolor. Y la única forma de vivir la vida al máximo es realmente adoptar el autocuidado. La semana pasada estuvieron en una charla Lourdes y Rocío, comentando sobre la importancia de tomar acción y llevar a nuestro día a día aspectos como la alimentación, el ejercicio, el descanso, para así lograr aprovechar nuestro máximo potencial. Es algo de lo que tenemos que hacernos conscientes. Ya tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar el éxito ilimitado y el amor incondicional. Así es, Clau. Los beneficios de la felicidad son innegables, como por ejemplo mejoran nuestra salud, nos hace sentir mejor con nosotros mismos, pero mucha gente en realidad no sabe cómo ser feliz. Asume que la felicidad es evitar y eliminar el dolor de la vida, que a la larga termina siendo contraproducente. Como dices, la única forma de navegar las aguas del dolor hacia la alegría y por ende la felicidad es justamente adoptar el autocuidado, especialmente en tiempos difíciles, como los que nos ha tocado vivir a todos recientemente, ¿no? Y globalmente. Pero ¿por qué es tan importante? Porque el dolor tiene el poder de llevar nuestra mente a albergar pensamientos negativos. Entonces, es importante que tratemos el dolor, que no lo tapemos, que no lo dejemos ahí escondidito bajo la alfombra, sino que lo miremos. De hecho, el dolor es una emoción que debemos prestarle atención, que debemos permitirnos sentirla y que nos va a llevar a experimentar diferentes sentimientos como la baja autoestima, remordimientos, confusión, por mencionar alguna de estas cosas que nos hace sentir el dolor. Y ahí algo importante, porque el dolor lo vamos a sentir todos. No hay forma de evitarlo, ¿no? Creo que ese es un primer paso que debemos como que aceptar. Y cuando justamente estemos en contacto con estos sentimientos de baja frecuencia vibratoria, lo que tenemos que hacer es recordar que cada uno de nosotros es mucho más allá que este cuerpo físico que podemos ver y tocar. En realidad, somos seres espirituales perfectos, atravesando sí un reto, una fase difícil. Lo que el dolor viene a hacernos notar es aquello que debe ser sanado, no solo en el plano físico, sino también nos va a colocar en momentos de estas pruebas para llevarnos a crecer. El dolor lo que nos va a mostrar de fondo es oportunidades, porque detrás de esa experiencia de dolor, cuando logramos sobrepasarla, lo que vamos a alcanzar son grandes aprendizajes. Así es, y sobre todo en estos momentos de conciencia que nos trae el dolor, que nos hace estar acá presentes, es que apreciamos nuestras prácticas espirituales, nos anclan, nos ayudan a realmente poder transitar y poder transformar este dolor. Y la verdad es que contamos con una comunidad y nunca hay que olvidarnos que seguimos viviendo en tribu, que tenemos a todos los que están a nuestro alrededor para no pasar el dolor solos y que podemos buscar ayuda profesional también, que podemos vivir estas experiencias acompañados y eso hace que no sean tan
tan dolorosas y que sintamos que estamos en soledad. Como dijiste, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y tenemos por eso la capacidad de pensar, de crear y de poner en práctica lo que hemos imaginado. Y como dice Marcel Proust, la felicidad es beneficiosa para el cuerpo, pero es el dolor lo que desarrolla los poderes de la mente. ¿Y cómo los desarrolla? Porque nos hace conscientes, nos hace vivir el momento presente y por contraste nos hace reconocer la alegría. Si no tuviéramos esos momentos de dolor, sería muy difícil poder reconocer esos momentos de alegría, porque todo sería plano. Y así no es la vida. Todos conocemos cómo es la vida. Y podemos tener una vida feliz en el término pleno de lo que es, pero también con dolor. Y eso es lo importante, que sepamos que no por tener dolor o momentos de dolor no son felices, ¿no? El dolor es parte indesligable de esta experiencia humana. Exacto. Y entonces, justamente cuando estamos atravesando esos momentos de dolor, es que debemos concentrarnos en eso positivo, en esa alegría, en esa ventaja, en esa oportunidad que hay detrás del reto. Eso es aprovechar el vivir realmente, ¿no? Una vida mucho más feliz, incluso en esos momentos de dolor y de incertidumbre. Es posible. No es fácil, pero si lo practicamos lo podemos lograr perfectamente. Y algo que me viene a la mente de esto que estamos conversando es una película que me impactó muchísimo, que seguramente la habrán visto, ya pasó hace algunos años, La vida es bella, y cómo es que este padre creaba un mundo de alegría para su hijo, estando ambos recluidos en un campo de concentración. Yo no puedo imaginar nada más terrible que una experiencia, que vivir una experiencia así con un hijo, ¿no? Entonces, si este papá lo pudo hacer en esas circunstancias tan terribles, nosotras, cada una en su circunstancia particular y personal, también lo puede hacer, ¿no? Como les decía, es cuestión de proponernos, de entrenarnos y, por ejemplo, algo que decía Holmes, que es muy relevante para esto que les estoy comentando, ¿no? El pensamiento correcto trae nuevas condiciones. Entonces, el reto que enfrentamos en realidad no es lo que está viviendo nuestro cuerpo físico en el día a día. El reto que vivimos es cambiar esos pensamientos que nos limitan. Identificar dónde están fallando esos pensamientos, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que queremos experimentar. Y entonces sostener en nuestros pensamientos aquello a lo que queremos acceder. Ese es el reto y solemos hacer exactamente lo opuesto. Tenemos en nuestra mente todo lo que queremos evitar. Y cuando nos preguntan sobre eso que queremos experimentar, eso que quisiéramos vivir, nos cuesta un poco más de trabajo. Tal cual, Clau. Y de verdad esa película que has dicho me encanta. Es parte de una de mis películas favoritas por cómo logra un ser humano sobrellevar esta situación tan difícil y con tus hijos, como dices tú, ¿no? Y te hace ser la mejor versión de ti mismo. Y eso es maravilloso. Cómo podemos superarnos a nosotros mismos contra cualquier expectativa o contra lo que cualquiera pensaría que podría tirarse al abandono, uno siempre puede ser mejor y siempre puede salir adelante, ¿no? Y cómo logras eso, ¿no? ¿Cómo logras el salir adelante? ¿Cómo logras levantarte de una situación tan difícil? Y ahí está el punto, ¿no? La alegría es parte de nosotros, es nuestra esencia, es nuestro corazón, es nuestra fuente, es de lo que estamos hechos en realidad y de lo que deberíamos de tratar de mantener siempre. Lo más importante que debemos hacer mientras atravesamos momentos de dolor es no intentar apartarlo, como dijimos antes, ¿no? Si lo ignoras o finges que no está ahí, va a ser contraproducente. Vas a mantenerte tal vez ocupado para que no tengas tiempo de compartir y descubrir lo que estás intentando decirte. Este dolor te está trayendo un aprendizaje. Por eso en la meditación decía, no hay que agradecer, porque al final cualquier cosa difícil, cualquier obstáculo que estemos pasando, nos trae una lección, nos trae un aprendizaje que al final va a hacer que crezcamos espiritualmente.
que eso es lo que somos al final, Ujú. espíritu puro viviendo una experiencia humana. Y cuando descubrimos lo que este dolor nos está aportando a nuestro crecimiento espiritual y logramos transformarlo y logramos trascender, es que experimentamos una alegría que viene desde adentro, ¿no? Esa alegría de saber que somos capaces de transformar cualquier cosa, que son oportunidades en la vida. Es difícil, no es fácil hacerlo, pero si uno logra ver ese huequito, esa ventanita en las cosas que pasan, no quiere decir que uno desee que pase. Pero si ya las tienes, hay que aceptarlas y hay que ver qué hago con esto. No, ni hacerlo a un lado, ni tampoco decir, bueno, qué lindo que me pase. No, eso no es. Es No, simplemente qué hago, cómo me transformo, cómo crezco. Y ahí está el kit del asunto. así es, recordar que creo que ese es como dijiste tú, el kit. Recordar que a pesar de estos momentos difíciles que estoy viviendo, también en esos momentos difíciles está la alegría. Son conceptos que son opuestos, sí es cierto, pero incluso atravesando una experiencia dolorosa podemos tener y realmente debemos encontrar esos chispazos de alegría que ocurren cuando abrimos el corazón para escuchar, para estar con ella, para cuidarla, para amarla. Entonces, abro el corazón, siento ese dolor, lo abrazo, lo amo, como decíamos, y luego entro en alineación perfecta con esto que realmente soy. Una vez que lo he sentido, recuerdo que soy ese ser espiritual y luego suelto, suelto esa sensación, suelto ese dolor y me concentro en esos chispazos de alegría, esas lucecitas que están ahí para nosotros. Claro, como decías hace un rato, ¿no? Pueden parecer opuestos el dolor y la alegría, pero al final pueden ser parte de caras diferentes de una misma moneda, que nos integran, que son parte de esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? Y lo importante es saber equilibrarlos, pero como decías tú, ¿no? ¿Cómo lo equilibramos? ¿No? ¿Qué hacemos para mantener este equilibrio y no hundirnos en el dolor, ni tampoco taparlo para vivir una alegría ficticia? Tampoco es. Entonces, lo primero que debemos hacer es domar nuestros pensamientos, ¿no? Como decías a un inicio, es gestionar estas emociones, estos pensamientos. O sea, para gestionar estas emociones es necesario tener una conciencia de lo que estamos pensando, de qué alimentamos nuestra mente en el día a día. Y sentir, cuando sentimos más profundamente el dolor y tenemos que empezar a controlar, no controlar, sino estar más conscientes de estos pensamientos que tenemos para poder en algún momento estar en paz, con tranquilidad y poder dejar que la alegría vaya fluyendo, ¿no? Y además de tener presente este dolor que estamos sintiendo, puede ser una oportunidad de ganar o experimentar algo nuevo, mejor y más grande. Siempre tenemos que saber que lo que estamos pasando eh, nos da pie en algún momento, que no podemos mirarlo cuando estamos en medio de un problema o en medio de un dolor muy grande, de repente no lo vemos, pero cuando miremos atrás y veamos lo que hemos pasado, vamos a saber que fue por algo, que hubo algo que pudimos aprovechar, que pudimos crecer, que pudimos aprender. Y eso creo que es la lección que deberíamos de llevarnos todos. Moni, y ahí en esto que comentabas hay algo bien importante. Solemos sentirnos culpables, ¿no? Estoy atravesando por un dolor grande, partió a alguien de mi familia, por ejemplo, y sin embargo hay pequeños chispazos de alegría. Puede venir un niño y hacerme sonreír, ¿no es cierto? Puedo recordar algo que me haga sonreír y luego inmediatamente nos viene la culpa. Uy, no, pero estoy en pleno luto, ¿cómo voy a estar riendo? Y en realidad lo que debemos hacer en esos momentos de dolor es justamente permitir que la alegría fluya, que tenga su espacio, permitirle entrar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma. Entonces, esos chispazos son los que nos van a permitir alcanzar el equilibrio, ¿no?
no quedarme abrazada al dolor, que por supuesto tengo motivos para sentirlo, pero ahí no es donde me quiero quedar. Tengo que recordar que he venido a ser feliz, que he venido a disfrutar, he venido a ser alegre y no sentirme mal, ¿no? No sentirme culpable, por el contrario, esforzarme en lograr esos momentos de alegría o esos chispazos de alegría. Así es, ¿no? Y como alguna vez hemos hablado, la culpa no ayuda en nada. Simplemente es una carga que nos tumba al piso y no nos hace empoderarnos para gestionarnos, ¿no? Para saber qué hacer con eso. Simplemente te chanca, ¿no? Y esa no es la idea. Como hemos hablado de esta palabra gestión, ya la culpa limita cualquier tipo de gestión, simplemente me la cargo. Entonces, de repente, para profundizar un poco en lo que estabas diciendo, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo afronto ese dolor? ¿Qué pienso al respecto? ¿Qué puedo encontrar de bueno en el dolor, independientemente de la situación que estoy viviendo? Y ahí creo que la idea es recordar que a veces, cuando parece que el dolor no está presente, lo tenemos escondido en nosotras. Como decía Holmes, la memoria es el almacén de todos mis pensamientos conscientes y está activa. Y con esto lo que podemos sacar y aprender es que tal vez en un profundo lugar eh, está todo este dolor y es importante mantener nuestras prácticas espirituales, que es lo que nos puede sacar de este dolor cuando lo estamos experimentando y traernos estos pequeños chispazos, como decías, de alegría, ¿no? El estar satisfechos con nosotros mismos, el haber podido conectar, el haber podido tener este momento de interiorizar y mirarnos por dentro, porque al final todo lo que puede estar pasando por fuera sigue siendo por fuera. Nosotros estamos adentro y la esencia pura de lo que somos sigue ahí y hay que buscarla sobre todo en esos momentos, ¿no? Y no desconectarnos. Así es, y recordé esta frase que en verdad me parece súper linda, es de Esquilo, y que nos dice, el recuerdo de la alegría en el dolor es mayor que todo tipo de dolor. Entonces, tengamos claro con qué sentimientos acompañamos nuestros recuerdos, nuestras percepciones de lo ocurrido en el pasado. Lo primero es eso, identificar esos sentimientos con los que estamos acompañando. Y en cuanto yo descubra un sentimiento o una emoción que sea de limitación, que justamente me obstruye, me retiene, es que yo tengo que hacer el cambio por esos sentimientos que sean más bien empoderadores, que me hagan sentir bien, ¿no? Entonces, importante que observemos el dolor para así lograr transformar esos sentimientos limitantes y por otros que nos sean más placenteros. Eso nos hace cambiar la perspectiva totalmente de lo que vivimos, ¿no? Así No, es, totalmente, ¿no? Y al final, como dices, si le podemos sacar el sentimiento a esos recuerdos negativos de repente, que le hemos puesto la etiqueta de negativos, y pensamos como un ejemplo, una cosa tonta, ¿no? Me caí, me rompí la historia del señor del caballo, ¿no? Que el hijo se rompe una pierna y le dicen que qué piña que te rompiste se rompió la pierna a tu hijo y ya no podía montar caballo, pero al final cuando vinieron a reclutar a las personas para ir a la guerra, su hijo fue el único que no fue a la guerra, porque se había roto la pierna. Entonces, si logramos, era más o menos así la historia, pero bueno, la idea es esa. la recuerdo así. Y, y al final es eso, ¿no? Si logramos recordar y sacar si uno piensa y dice, ah, pero qué piña, ¿no? Me acuerdo que fue una cosa horrible que se rompió la pierna. Pero realmente si tú le sacas ese sentimiento o esa clasificación negativa y lo ves como algo positivo, porque al final lo fue, ¿no? Entonces ahí es lo importante, ¿no? De no llevarnos esos recuerdos que nos pueden traer muchísimo dolor, a buscar un poco la parte positiva de las cosas que nos pasan. No quiere decir que, como dije hace un rato, ¿no? Que nosotros deseamos que nos pasen cosas dolorosas, pero si ya están ahí, hay que aprender a gestionarlas, ¿no?
Y eso me hace recordar otra vez la cita que hablé de Marcel Proust hace un rato, que la felicidad es beneficiosa para el cuerpo, pero el dolor es el que desarrolla los poderes de la mente. Y como tú estabas diciendo, ¿no? ¿Cuáles son esos poderes? Esos poderes es el poder gestionar estos pensamientos, ¿no? Llevar a pensar que eliminar el dolor no nos ayuda. Debemos experimentarlo para luego dejarlo ir, ¿no? Tenemos que vivirlo, no podemos tapar, porque si no, no lo vamos a poder soltar. No podemos soltar nada que no estamos viviendo. Y nos vamos a terminar aferrando a este dolor, que muchas veces se empieza a sentir como tu zona segura porque es lo único que conoces. Entonces es importante que lo miremos, que lo soltemos. Y para eso me gustaría compartirles unos tips, que la alegría nos puede acompañar en todo momento, a través de la vida, incluso en momentos en los que enfrentamos retos como podría ser un duelo, ¿no? El perder a alguien. Es natural sentir estos chispazos de alegría y está bien. Y como tú decías hace un rato, sin culpa, porque muchas veces podemos sentirnos culpables cuando atravesamos momentos dolorosos y sentimos que no está bien sentir alegría, pero todo lo contrario, porque el origen de nosotros, nuestra esencia es la alegría y tenemos que dejar que fluya cuando tiene que fluir, no la cortemos. Dejemos que esté ahí, que nos abrace y que nos cuide y nos contenga en esos momentos dolorosos, no la rechacemos. Moni, y ahí mencionaste, y bueno, lo hemos mencionado antes también, uno creo yo de los mayores miedos que sentimos es el duelo, ¿no? El dolor que viene acompañado del duelo. Y de todas maneras, digamos, esta es una de las peores situaciones a las que nos hemos enfrentado, ¿no? Yo encontré que en Ciencia de la Mente un gran alivio en realidad en relación a esto, porque sabemos que cada uno de nosotros es mucho más que un cuerpo físico. Y de hecho, lo que nos ayuda en este proceso es que sí, debemos atravesar el duelo. Para atravesar el duelo debemos experimentar emociones y sentimientos, ¿no es cierto?, que van a surgir, pero luego de un tiempo, si yo trabajo y gestiono esos sentimientos y esas emociones, ojalá fuera un tiempo corto, vamos a volver a nuestro estado habitual, a nuestro estado de calma, pero además vamos a volver con nuevos aprendizajes, habiendo tomado mano de esas oportunidades, ¿no? Entonces, habiendo desarrollado habilidades que antes no teníamos. Yo creo que esto hace que los retos que nos tocan vivir no sean tan duros. Duelen, es cierto, nos impactan, es cierto, pero luego de la experiencia surgimos como mejores versiones de nosotros mismos, ¿no? Con mayores habilidades. Entonces, eso me parece súper importante, nos ayuda, todo esto que les mencionaba también de ciencia de la mente, el saber que somos más que un cuerpo físico, también nos da una tranquilidad, porque sabemos que las personas que parten siguen estando con nosotros, a pesar de que ya no estén físicamente, su espíritu vive y crece y está con nosotros todo el tiempo. Sí, claro, tal cual, ¿no? Lo que pasa es que la vida llega a ser no toda plana. Siempre hay altos, bajos, subidas, bajadas y podemos experimentar momentos que pueden ser muy alegres como también momentos de tristeza profunda que nos embarga y que no nos deja movernos. Pero en esos momentos, como lo que habíamos hablado, lo importante es mantener estas prácticas espirituales, esa conexión con lo que tú dices, ¿no? Saber que no solamente somos carne y hueso, sino que somos espíritu y que ese espíritu se enriquece y crece y aprende y todas las experiencias, buenas, malas o como las cataloguemos, porque son etiquetas que les ponemos, nos ayudan a vivir y a crecer, y eso es lo importante, seguir avanzando, porque es parte de nuestro propósito de vida. Todos buscamos avanzar, no hay nadie que busque quedarse inmóvil. Siempre lo único que se mantiene en esta vida es el cambio. Y ahí viene
esta frase que no hay mal que dure 100 años. Entonces, cualquier dolor que tengamos no va a durar para siempre, ¿no? Por más que pensemos que no, en realidad siempre hay pequeños cambios, siempre se está moviendo algo. Y eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que observar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para fomentar esos cambios, ese crecimiento, ese avance, ¿no? Eso es importante. Y justo lo que decías, Moni, me trajo a la mente esto, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Es cierto que muchísimos fueron los que sufrieron, pero también vimos surgir todo este lado de solidaridad por parte de muchísimos también. Entonces, incluso dentro de esa experiencia tan terrible y tan dura, ¿no es cierto? Surgió nuestro lado y nuestra necesidad de ser solidarios con quienes estaban sufriendo. Entonces muchos empezamos a brindar apoyo, cada quien en la medida de nuestras posibilidades, pero eso nos mantenía optimistas, ¿no? Confiando en que efectivamente, a pesar de que en ese momento no lo sabíamos, pero confiábamos en que iba a ser algo pasajero y que íbamos a superar esa experiencia. Entonces, lo importante aquí de fondo con esta idea es que no puedo permitirle a la negatividad vencerme. Justamente en esos momentos de reto es el momento de demostrar el compromiso que tenemos con nosotras mismas para seguir haciendo esas cosas que nos resultan favorables. Puede ser que necesite, por ejemplo, meditar más, bailar más, caminar por el parque. Tengo que hacer cosas que me hagan sentir bien, que me mantengan en esa estar planito, sin ningún altibajo, sin ningún hecho que me lleve a extremos, sino tratar de mantenerme justamente nivelada, todo en equilibrio. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar esas actividades que fomentan ese equilibrio en nosotras mismas, a pesar de lo terrible que esté experimentando en mi día a día. Ahí es cuando más me tengo que abrazar a todas esas actividades que me permiten mantenerme equilibrada y tranquila. Sí, Claudio, justo lo que mencionabas del tema de la pandemia, ¿no? A mí personalmente me tocó un tema complicado. Mi último hijo nació justamente casi cuando empezaba la pandemia y nació con un tema al corazón. Y si no hubiera sido por ciencia de la mente, creo que sí me hubiera tumbado en el dolor y me hubiera envuelto ahí preguntándome por qué me pasa a mí, ¿no? Pero ciencia de la mente me ayudó a poder verlo desde otra perspectiva, y justamente de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Hay dolor? Sí, hay dolor, pero yo cómo lo paso, cómo lo gestiono, qué hago con esto. Y realmente en ese momento pude ver cómo agradecía yo que hubiera una pandemia, porque fue mi preocupación mayor era cómo iba a ser para que mi hijo no se enferme, para que no le diera fiebre y que no le diera una taquicardia. Entonces la pandemia, que era terrible, para mí en ese momento lo agradecí porque estábamos todos encerrados, porque había cuarentena, porque mis hijas no iban a traer enfermedades a la casa y que por lo menos en ese momento estaba bien. Y pude agradecer algo que es terrible, que yo tampoco quería estar encerrada y que quería que mis otras hijas pudieran vivir una vida plena y no se podía, pero también pude ver lo bueno que había en eso. Creo que un poco se trata de tratar de darle la vuelta a las cosas y poder ver qué es lo bueno que está sucediendo dentro de las cosas malas que suceden, ¿no? Y, y eso me ayudó muchísimo con la práctica espiritual, con el meditar, con el poder conectarme para no tener todos estos pensamientos que me nublan, que muchas veces están acá y no te dejan ver lo que hay más allá. No te dejan ver que no solamente es lo que estás viviendo tú en tu mundo, sino que hay todo un panorama y un bosque que hay que mirar. Y, y bueno, y esa es la única forma para mantenernos optimistas, positivos, estar atentos a estas oportunidades de poder ver las cosas diferentes, para estar alineados con esta abundancia de todo, no solo económica, sino abundancia de todo lo que nos rodea, el amor, la familia, los amigos, tus mascotas, tus perros, tus gatos, todo lo que tienes a tu alrededor, porque siempre hay algo, siempre. Por más que hayamos perdido, creamos que hayamos perdido todo, al final siempre hay algo. Y lo más importante eres tú, ¿no? Esa esencia que está contigo.
Entonces, nada, yo creo que es importante ver eso, ¿no? Que estemos alineados con esta plenitud y poder ver lo que el universo tiene para mí. Que no todo es negativo, que no todo es doloroso, que hay algo más y que podamos darle la oportunidad a esa ventanita para que se abra. Ay, Moni, gracias por compartir esa experiencia. Me has hecho así estilo flashback de todo lo que pasó, de todo lo que pasaron ustedes, de la experiencia tan dura y difícil, pero sin embargo, como dices tú, ¿no? Fue un gran aprendizaje y mira que los resultados han sido, a pesar de la experiencia difícil para todos, muy fortalecedores. eh, Aprendimos, ustedes como familia y nosotros que los acompañamos también, aprendimos muchísimo. Entonces, gracias por compartir esa experiencia, ese aprendizaje. De hecho, importantísimo esto de abrazar el autocuidado, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando todo este rato. ¿Cómo es que me tengo que preocupar por mí misma en primer plano? No porque sea una persona egoísta, sino porque mientras yo no esté bien, nadie a mi alrededor va a poder estar bien. Y el autocuidado es todo esto de lo que veníamos hablando, todo esto que me permite justamente ser de ayuda para los demás, me permite equilibrar cada vez mejor el dolor con la alegría, conseguir esos chispazos que ahí están y que luego son parte de ese gran aprendizaje que logramos vivir. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a ti, Moni, en especial. La Gracias, próxima Clau. semana vamos a tener una nueva charla, así que ahí nos estaremos viendo. Gracias. Súper, gracias. Un abrazo a todos. Chau, chau, ya nos vemos.